señoras y señores, el doctor William Ruiz a esta hora de la mañana, siempre con temas interesantes e importantes. Buenos días. Qué bueno Buen día, tenerlo en esta mañana. Yo sé que hay chicas ya pendientes al tema porque todas las semanas él viene con un tema diferente de interés para aquellas chicas que a veces hasta nos preocupamos. Bienvenidos, antes de decir el tema, bienvenidos. Buenos días a todo Puerto Rico, a la gente que ya nos ve por el canal 86, sí. Que tempranito en la mañana todos los que ya tenemos la disponibilidad del canal, prendemos para ver cómo se está viendo en ruta y se ve espectacular. Qué bueno. Me encanta. Sí. El trabajo que están haciendo los chicos, extraordinario. Si usted tiene la bendición de sintonizar el canal 83 en Liberty, ¿right? 86 y 386. 386. Yo trato de poner 386 y me tira al 86. Si eso le pasa, tranquilo se va a ver bien, se va a ver bien. Excelente. Lo importante es que está llegando. Está llegando, se ve muy bien. Los programas me los estoy disfrutando, lo que me preparo. Y obviamente tanteando el tiempo para ir cuando llego, ¿verdad? Porque desde el pintoresco Pueblo Dorado para acá hay mucho tapón, ¿no? Así que se ve espectacular. Saludamos a toda esa gente maravillosa que nos ve a través de la televisión, a través de Nueva Vida TV. Ya hay que empezar a decirlo, ¿verdad? A conjugarlo dentro del armamentario de lo que hacemos aquí. En esta mañana queremos hablar de tiroides. Tiroides, el tema es tiroides en la mujer, enfermedades de la tiroides en la mujer. Hay muchas enfermedades de la tiroides. Usualmente hay más enfermedades de la tiroides en la mujer que en el varón. ¿Oh, sí? Y es bien importante, a pesar de que no se promueve el cernimiento, y de hecho no está establecido un cernimiento a toda la población, dependiendo por etapas, no, por edades, debo decir, sí es importante tenerla en consideración. Pues doctor, usted dice que no hay cernimiento, entonces ¿cómo lo vamos a tener en consideración? La tenemos en consideración cuando usted va a su médico primario o cuando usted va a su especialista y su especialista hace una serie de preguntas que entonces la sospecha de esta condición es la que le trae al médico ese detallito para decir, vamos a enviarte un TSH, la famosa prueba de la tiroides. ¿Qué es lo que hace la tiroides? La tiroides es el playmaker, el jugador estrella de la fisiología en el cuerpo, tanto del hombre como la mujer. Es un órgano en forma de mariposa que está ubicada prácticamente en el cuello, en esta parte frontal, y entonces ella ejecuta prácticamente todo este movimiento de metabolismo, el alza al metabolismo o la baja en metabolismo. Por eso es que te dicen, tienes la tiroides vaga, por eso aumentas de peso, o tienes la tiroides sobreestimulada, y entonces ese hipermetabolismo es el que te lleva a bajar de peso. Así que la tiroides es un jugador estrella en metabolismo, sumamente importante. Y hay algo que usted consume en su casa todos los días, que es importante para la tiroides, y es la sal. Adiós, doctor, pues usted me va a hablar a mí de sal cuando me dicen que me quitaron la sal por la presión alta. Bueno, hay un componente en la sal que se utiliza, y yo sé que todos lo hemos escuchado, que es la sal iodada. ¿Han escuchado esa? La sal iodada, que tiene yodo. Porque el yodo es un elemento esencial en la tiroides. Y a través de ese elemento esencial, que tiene 4 compartimientos o 4 estacionamientos, el yodo, por eso es que la tiroides se compone de T4, que significa yodo en 4 compartimientos, que es la que usted toma cuando usted está deficiente. Por eso usted escucha así, yo tengo la tiroides vaga y me dan Synthroid o levotirosina, doctor. Y hay diferentes dosis. ¿Y por qué es tan importante hablar de tiroides específicamente en la mujer? Porque obviamente en la etapa reproductiva es clave y esencial que hagamos un cernimiento adecuado en términos de historial al paciente para ver si tiene síntomas asociados a una tiroide con problemas o si tiene historial. Esas son las dos razones por las cuales vamos entonces a trabajar el estudiar la tiroides en este paciente. Y hay varios síntomas. Una tiroides bien activa tiene que ver con una tiroides que se llama hiperreactiva o hipertiroidismo. Y muchas veces es por una enfermedad muy conocida que se llama Graves disease. Es una enfermedad autoinmune, pero no destruye del todo
a la tiroides en ese momento, sino que la hiperestimula. Y al hiperestimularla, entonces lleva a la tiroides a un proceso de estar estimulando constantemente ese metabolismo. Y esta persona siempre está en high. Siempre está con palpitaciones, con sudoraciones, intolerancia al calor. Es una situación que la puede llevar hasta un fallo cardíaco si esta persona no es manejada adecuadamente. Por otro lado, cuando vas para la enfermedad de la tiroides vaga, también puede ser por una enfermedad autoinmune, pero esta es la famosa enfermedad de Hashimoto, que es anticuerpos contra la tiroides, que en vez de estimular a la tiroides como en Graves, lo que está haciendo es literalmente destruyendo el tejido. Por lo tanto, la tiroides es hipofuncional, no funciona adecuadamente, y ese es el paciente que va a necesitar la famosa pastillita de la tiroides, que tiene que ver con levotiroxina o la Synthroid, o como la conocen como su nombre genérico versus el original. Entonces, esto es bien importante y es clave, porque el paciente que tiene un buen seguimiento en toda esta visita preconcepcional antes de tener sus hijos, la paciente se puede ir con la seguridad que todo está bien. Ahora, cuando un paciente padece de tiroides o hay sospecha y logramos una buena intervención específicamente en hipotiroidismo, no la hiper, en el hipo, ¿qué nos preocupa? Desarrollo neurobiológico, neuroquímico del feto. Esa es la parte que nos preocupa cuando todo está bajo control, donde tenemos que optimizar una tiroides vaga en la mujer. Y anteriormente, en los principios de mi práctica, yo no veía mucho hipotiroidismo. Ya es cada vez más frecuente. Estoy tratando de saber por qué, ¿verdad? Pero ya sabemos que de alguna manera las enfermedades autoinmunes, que también a su vez son mayores en las mujeres que en los varones, tienen un brazo fuerte, una influencia fuerte en esto de la enfermedad de la tiroides en la mujer. Como una nota al calce, y sin ánimo de ofender a nadie, por supuesto, se escuchaba decir de gente que decía, ese muchacho salió con problemas intelectuales, ¿no? Y mucha gente decía, ese muchacho morón. Esa palabra tan fuerte, ¿no? Sí. Es un diagnóstico científico y está establecido como diagnóstico en el viejo código, el ICD-10, perdón, la terminología era un 317 porque era numérica. Ahora creo que es un F22. O sea que tiene diagnóstico. El punto es que es un diagnóstico, y de lo que se sospechaba era de madres hipotiroideas no tratadas. ¿Por qué? Porque no tienen la cantidad de yodo, o no tienen la cantidad de tiroxina, o la T3 o la T4, que son las hormonas que medimos que tienen que ver con la tiroides, en forma adecuada para ese feto. ¿Cuál es el problema? Que el bebito en ese primer trimestre, hasta las 12 semanas al menos, no tiene la capacidad de producir sus propios elementos básicos, fisiológicos y químicos. Y mamá es quien los provee. Y si mamá es hipotiroidea y se diagnostica tarde, de seguro hay una alta probabilidad de que este niño tenga rezago en aprendizaje o rezago en este proceso neurobiológico, donde su cerebro se nos puede quedar un poquitito atrás. Así que las enfermedades en términos de tiroides, y no hemos tocado cáncer, porque cáncer es otro universo, no lo vamos a tocar, estamos trabajando con la mujer en la etapa reproductiva. Creemos un Puerto Rico que se va a llenar de gente y de niños y de familia, ¿no? Donde pueda tener sus hijos, y el propósito de este segmento en particular es atraer a la mujer de etapa reproductiva a una salud óptima para tener sus hijos. Así que cada vez que tú sientas algún tipo de síntoma, no importa cuál sea, siempre es bien importante que le informes al doctor, porque cualquiera de ellos, por ejemplo, estreñimiento, puede estar asociado a hipotiroidismo. ¿De verdad? Sí. Fatiga, cansancio. La gente dice que yo creo que tengo fibromialgia. No necesariamente. Hay que hacer un buen historial y traer todos los elementos a la mesa de trabajo del médico y de la oficina para decir, mira, yo quisiera enviarte un TSH, yo quiero enviarte un T3, yo te quiero enviar un T4, mira, yo te quiero enviar anticuerpos contra la tiroides.
mira, quiero examinarte porque ahora estamos haciendo mucha telemedicina y teleconsulta, necesito verte. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una enfermedad autoinmune de Graves, que es esta paciente hipertiroidea, donde su metabolismo está tan fuerte que hay hasta manifestaciones visuales, donde hay protuberancia de los ojos, las expresiones de los ojos son bien grandes, como cuando una persona está constantemente impresionada o asustada, y usted le ve que esos ojos se les quieren brotar y salir. Esos son los pacientes usualmente que son típicos de Graves' disease o la enfermedad de Graves. Pero en el caso de una enfermedad autoinmune, de hipotiroidismo, es todo lo contrario, es la paciente que está calmada, que está lenta, que habla así, que yo no sé qué me pasa, que voy lento, pero doctores, desde hace un tiempo para acá, mi metabolismo he aumentado 60 libras, no es ese estilo de paciente. Pero la que manifiesta estar en Down, ¿es esa también? Existe la posibilidad. Acuérdate que el hecho de estar o depresivo o lento no necesariamente es un órgano como la tiroides. Hay muchas razones por la cual, por ejemplo, una persona con problemas gastrointestinales no secreta adecuadamente serotonina y se deprime y está lento, ¿no? Porque la serotonina es el neurotransmisor de la felicidad. Que hay un montón de eso en la finca Be Happy, ¿verdad? Lo que pasa es que yo he escuchado chicas decir, a mí me da mucho down por la tiroides. ¿Eso es correcto? Bueno, porque fisiológicamente hablando, esa paciente tiene ya la condición. Y sí, ese paciente tiende a deprimirse, está más lento, o sea, ejecuta más lento, es más complejo para él hacer cosas que otros están bien rápido, que están up to date. En el momento la agarran en el aire, ellos están un poquitito más enrezados. Pero siempre hay síntomas o hay algún caso en el que todo luce normal y tiene problemas. Mira, es interesante que a veces tú tienes pacientes hipotiroideos sumamente flacos. Yo los he tenido en mi oficina y cuando me dicen, no, yo estoy en Synthroid 75, y yo miro al paciente y yo, wow, impresionante. Entonces, tienes pacientes que te han hablado de hipertiroidismo y tú los ves llenitos y dices, ok, pero no, como que no encaja. Y es porque obviamente hay otros factores que pueden influir. Así que puede que un hipotiroideo sea flaco y está asintomático, tú no ves cosas visuales claras que te digan sí. Esta persona luce hipotiroidea. Por ejemplo, la gente que es obesa, siempre pensamos, puede ser la tiroides vaga, y le enviamos un TSH a ver cómo está esa tiroides. Y te vas a sorprender que mucha gente con problemas de obesidad, su tiroides está normal. Así que el problema no es el funcionamiento metabólico de ese órgano tan particular. Interesante, tienen que tener cuidado cuando les crece el cuello a las damas, que todo el mundo dice en las embarazadas, cuidado que puede ser hiper o hipotiroidismo. La glándula de la tiroides puede crecer hasta un 30% crece la tiroides en el proceso del embarazo. Y eso tiene que ver por el tejido extracelular, los fluidos extracelulares y la cantidad de líquido que una mujer embarazada va a manejar. Así que no necesariamente que usted esté llenita del cuello significa que tiene problemas de tiroides. Tiene que ver y trabajar los síntomas ese médico antes de tomar esa decisión. ¿Cuánto afecta la tiroides la condición emocional de la mujer? Yo pienso que mucho. Porque por lo menos podemos hablar de la mujer puertorriqueña o la mujer latina. No, la mujer latina usualmente es emprendedora, le gusta hacer varias tareas, está siempre enfocada en que no solamente es el niño, es la casa, es la empresa, el trabajo. No sé por qué miro a Moraima y me parece que estoy como que citándola a ella, que está en los 20 canales y tiene que estar up to date en los 20, ¿verdad que sí, Moraima? Entonces, la mujer nuestra, que la tiroides comienza a fallar, comienza a ejecutar pobremente, sí, corriendo va al médico, me siento mal, no soy yo, esta no soy yo. Y emocionalmente dice, o tengo algo, o tengo la tiroides vaga, o sea, yo estoy acostumbrado, o sea, ¿por qué yo no puedo terminar mi día? ¿Por qué yo no puedo ser eficiente en mi casa? Si yo viraba mi casa al revés y me iba con mi esposo para el patio, o hacía tal o cual cosa, y ya a la 1, 2 de la tarde no puedo con mi vida, sí, afecta emocionalmente, y me parece a mí que todo profesional de la salud, tanto los generalistas como los especialistas, tenemos gran responsabilidad en ese historial y preguntarle al paciente una serie de hechos claves en su vida que nos pueden arrojar luz para decir,
yo necesito enviarte una tiroides. Finalmente quiero concluir que son los endocrinólogos que son difíciles de conseguir en nuestro país, porque obviamente hay alta demanda y necesidad de ellos, que manejan los casos más adversos que tienen que ver con una tormenta tiroidea, que eso es hipertiroidismo al nivel que la persona puede comprometer su vida, o hipertiroidismo en el embarazo, una tormenta tiroidea donde entra en crisis la vida de mamá y bebé. Los endocrinólogos nos ayudan, y también la especialidad de los maternofetales, que tenemos unos cuantos ya en Puerto Rico. Yo recuerdo cuando yo estaba entrenando había uno apenas. Ya tenemos alrededor de toda la isla, que yo recuerdo como 5 o 6, o sea que están bien distribuidos en ese sentido, cubriendo la isla. Muy contentos porque ellos también nos ayudan a manejar nuestras pacientes embarazadas con problemas de tiroides para que nuestros embarazos sean los saludables. ¿Influye la alimentación? Yo entiendo que sí. El discurso de hoy, de lo que estamos hablando, está íntimamente atado al boletín técnico de junio del 2020, hace 6 meses, que el Colegio de Ginecólogos de Estados Unidos, el ACOG, del cual estoy afiliado, pues de ahí se desprende el tema de hoy, y sustituyendo todas las demás cosas. La dieta tiene que ver mucho, por eso hablé, por ejemplo, de la sal iodada, ¿no? Pero sí, yo creo que la dieta en forma indirecta, sin hablar solamente de la sal, tiene que ver porque muchas de las enfermedades autoinmunes están ligadas al sistema gastrointestinal por las cosas que comemos, que desarrollamos reacciones alérgicas que empiezan con los gastroenterólogos y terminamos con los endocrinólogos. Doctor, se nos acabó el tiempo, pero rápido, ¿se opera? Sí, en casos de cáncer están los cirujanos especialistas que trabajan con la tiroides. En casos de hipotiroidismo, hipertiroidismo, los manejamos clínicamente. Va a llegar un momento en que si ya la tiroides está en una fase donde va a desarrollar cáncer, sé que han escuchado de estos casos que le están dando ciertos sueros con radiaciones, y que tienen que estar lejos de la familia, ¿no? Un tiempo, porque tienen que trabajar directamente con la tiroides. Hay tanto cirugías como tratamiento, como si fuera quimioterapia, como manejo convencional en la oficina del doctor. Doctor William Ruiz, ginecólogo, teléfono, ¿y cómo lo consiguen? Seguimos en el 423-2424. Se convirtió en el cuadro de la oficina de un celular, número celular. El teléfono explotó, tuvimos que cambiar, hacer una logística completa. Estamos en el 423-2424. Es un cuadro bien inteligente, tan inteligente que usted puede enviar un texto, y ese texto lo vamos a recibir para entonces asistirle en la consulta desde el pintoresco pueblo de Dorado. Excelente, muchas gracias, bendiciones, doctor. Bendiciones. Y por ahí vienen Nancy López, Mickey Mulero, Refrigerio.